Un policía que creía dominar el mundo se cruzó con un general de 3 estrellas, condecorado, honorado, héroe del Pentágono, que se había mudado a un barrio tranquilo y adinerado en busca de paz. Pero para un policía racista fuera de servicio, el color de la piel importaba más que el carácter. En un ataque de ira por una pequeña disputa de estacionamiento, el oficial destrozó el parabrisas del general. Lo que no sabía era que su carrera, su libertad y todo su futuro quedarían destruidos por una sola llamada silenciosa. ¿Desde dónde nos ves hoy? Cuéntanos en los comentarios. Y si crees en la justicia y la rendición de cuentas, suscríbete. No te pierdas lo que viene a continuación. El sol californiano era diferente en las alturas. Parecía filtrarse a través de los antiguos y cuidados árboles de FSUs con una luz más limpia y dorada, como si respetara las propiedades multimillonarias que se alzaban abajo. Para el teniente general Elijah Eli Hayes, la luz se sintió menos como una bienvenida y más como una inspección. Tras 3 décadas viviendo en bases militares desde Fort Bragg hasta Sogard, la opresiva quietud de Brentwood era un idioma extranjero que aún estaba aprendiendo. Los únicos sonidos eran el zumbido distante de un soplador de hojas y el suave zumbido de un Tesla deslizándose por la calle. Era un mundo aparte del caos controlado del Pentágono, un mundo que había elegido para su supuesto retiro. Se quedó de pie en la acera impecable, con el teléfono pegado a la oreja, coordinando la aproximación final del camión de mudanzas. «Despacio, dobla la esquina. Marcus, la calle se estrecha aquí». Vestía vaqueros desgastados y un sencillo polo gris. El tipo de atuendo civil anónimo con el que soñó durante años. El único indicio de su vida pasada era su postura, erguido como un palo, un hombre inquebrantable. Incluso a sus 55 años, su Land Rover negro estaba aparcado ligeramente inclinado frente a su nueva villa de estilo español. Un lugar provisional para asegurar que la enorme camioneta de mudanzas tuviera suficiente espacio para entrar marcha atrás en la entrada. No era perfecto, pero era práctico. En su profesión, la practicidad siempre primaba sobre la estética. Fue entonces cuando vio el BMW M3 azul metalizado. Subió la calle demasiado rápido, con su motor y su rugido desagradable, en el aire sereno de la tarde, y se detuvo bruscamente a escasos centímetros del parachoques de su Rover. El conductor tocó la bocina, un largo y furioso sonido que resonó por el cañón. Eli bajó el teléfono. Una pizca de fastidio le cruzó la frente. Había estado en tiroteos con menos agresividad. Levantó la mano, una señal universal por un instante. El camión de mudanzas estaba literalmente a 30 segundos. La puerta del BMW se abrió de golpe y salió un hombre de unos 30 años que irradiaba un aura de furia indignada. Llevaba pantalones cortos deportivos caros y una camiseta ajustada que dejaba ver sus brazos esculpidos. Era el agente Brett Sterling, aunque estaba fuera de servicio. Y su placa estaba en casa. Pero en su mente, nunca estaba fuera de servicio en The Heights. Había crecido aquí, había visto a su padre, promotor inmobiliario, construir la mitad de las casas de esta calle. Veía cada cara nueva, cada coche fuera de lugar, no como un vecino, sino como un intruso en su territorio. Y este hombre negro con su todoterreno ligeramente mal aparcado era una flagrante violación de las reglas tácitas. «¡Oye tú!», gritó Sterling, con la voz aguda y cargada de privilegio. «¡Mueve tu maldito camión ahora mismo!», no pidió. Ordenó. Eli terminó la llamada con Marcus. «Buenas tardes», dijo con la voz tranquila y profunda de barítono, que había dado instrucciones a presidentes. «Mi camión de mudanzas está a punto de doblar la esquina. Me apartaré de tu camino en menos de 2 minutos», asintió cortésmente, con un gesto encantador. En cualquier otro contexto, la situación se habría calmado de inmediato. Pero a Sterling no le interesaba la desescalada. Estaba ofendido. El retraso era un inconveniente. Pero la serena rebeldía del hombre era un insulto personal. Vio a un hombre negro en un barrio adinerado al que no pertenecía, conduciendo un coche caro que probablemente no podía permitirse,
y ahora diciéndole a él, Brett Sterling, que esperara. Las piezas encajaron en su mente llena de prejuicios para formar una imagen que despreciaba. «No me importa tu camión de mudanzas», dijo Sterling con desdén, acercándose. Infló el pecho, una patética muestra de dominio. «Estás bloqueando una calle. Vivo aquí. Te mueves cuando yo te lo ordeno». La insinuación era clara y contundente. «Yo pertenezco aquí. Tú no». Los ojos de Ellie, que habían observado campos de batalla complejos y se habían enfrentado a agentes extranjeros hostiles, se entrecerraron levemente. Era un experto en la evaluación de amenazas. Reconocía a ese tipo de hombre. Un matón cuyo único poder provenía de un uniforme o un título. Un hombre débil e inseguro que compensaba con agresividad. Los había visto en el entrenamiento básico y en las salas de juntas de las empresas. Todos eran iguales. «Lo entiendo», dijo Ellie, con un tono aún sereno, pero con un nuevo tono de firmeza. «Y te lo digo con respeto, moveré mi vehículo en cuanto el camión más grande esté aparcado de forma segura. Es cuestión de logística y seguridad». La palabra respeto pareció despertar algo en Sterling. Sonó a burla. Este hombre no se acobardaba. No se disculpaba. Se mantenía firme, hablando con calma, como si él fuera el que mandaba. ¿Respeto? Sterling rió. Un sonido breve y desagradable. Estás a punto de aprender lo que significa respetar a un agente de la ley. Metió la mano en la parte baja de la espalda, donde guardaba su equipo fuera de servicio. Era un hábito, una muleta. No estaba en horario laboral. Carecía de autoridad legal aquí, salvo la de un ciudadano normal, pero las herramientas de su oficio lo hacían sentir poderoso. Ellie observaba el movimiento, con el cuerpo tensándose casi imperceptiblemente, mientras su mente catalogaba la posición del hombre, su postura, los objetos en sus manos. Permaneció inmóvil, una estatua de serenidad ante una creciente oleada de ira irracional. Podría acabar con esto físicamente, en menos de 5 segundos. Había sido entrenado por las fuerzas más elitistas del mundo para neutralizar amenazas mucho más peligrosas que este fanfarrón de gimnasio. Pero este no era un campo de batalla en Kandahar. Este era su nuevo hogar. Quería la paz. Pero Brett Sterling no era un hombre que se dedicara a la paz. Era un hombre que se dedicaba al poder. Y al sacar el objeto metálico negro de su cinturón, estaba a punto de cometer el mayor error de cálculo de su vida. El hombre tranquilo y educado que tenía delante no era quien creía ser. Y el mundo estaba a punto de enseñarle a Sterling esa lección de la forma más brutal imaginable. ¿Crees que puedes replicarme sin más? La voz de Sterling se elevaba, quebrada por una furia santurrona. Dio otro paso adelante, acortando la distancia entre ellos hasta que estuvo casi frente a frente con el general. En su mano, sostenía un bastón de acero plegable. Movió la muñeca y, con un gesto amenazador, la extendió al máximo. Era una herramienta de intimidación destinada a inspirar miedo y obediencia. En Ellie, no surtió efecto. Había enfrentado cañones de fusil. Una vara de metal no era nada. «Señor, está fuera de servicio y está actuando de forma amenazante», declaró Ellie, bajando la voz un tono. Ya no era una petición. Era una advertencia. Una última salida antes de que la situación se volviera irreparable. «Guarde el arma. Vuelva a su coche. Podemos esperar juntos a la mudanza». La cortesía. La pura audacia de la calma de Ellie fue como gasolina en el fuego. El rostro de Sterling se contorsionó. Su tez se tornó roja y manchada. Vio la compostura de Ellie no como fuerza, sino como burla. En su visión distorsionada, este hombre se resistía, y Sterling era la ley. «Yo soy la ley», gritó Sterling, y sus palabras rasgaron el silencio de la tarde. Estaba actuando, no solo para Ellie, sino para los rostros que veía aparecer en las ventanas de las mansiones vecinas. Las cortinas se movían, la señora Gable en la casa de tutores, el señor Chen en la casa modernista con paredes de cristal. Lo observaban. Necesitaba establecer su dominio. «Estás incumpliendo una orden legal».
Te estás resistiendo al arresto. Fue una mentira, una invención de puro ego. No hubo ninguna orden legal, no hubo arresto. Solo había un matón con un arma. Ellie ni siquiera se inmutó. No se está realizando ningún arresto, dijo, con la mirada fija en Sterling. Eso fue todo. Esa fue la gota que colmó el vaso para Sterling. El desafío verbal de un hombre al que ya había juzgado y condenado fue una afrenta intolerable a su autoridad. Con un rugido gutural de frustración, alzó la porra. No atacó a Ellie. Eso sería una agresión clara. Demasiado turbio, demasiado difícil de explicar. En cambio, dirigió su ira contra el símbolo de la presencia de este hombre en su vecindario. El Land Rover negro impecable. El bastón cayó a una velocidad feroz. El sonido fue explosivo. Un crujido agudo y espantoso, más fuerte que un disparo en el aire tranquilo. El cristal de seguridad del parabrisas del Land Rover no se rompió en pedazos, sino que se desplegó instantáneamente en el punto de impacto. Una grotesca explosión de cristal fracturado. 1.000.000 de pequeñas fisuras se extendieron por el dolor, oscureciendo todo lo que había detrás. El sonido resonó en las paredes de estuco de las casas. Un acto de violencia definitivo e irreversible. Por un instante, reinó un silencio absoluto. Incluso Sterling pareció sorprendido por la magnitud de la destrucción que había causado. Se quedó jadeando, con la porra aún en la mano y los ojos abiertos. Las cortinas de las ventanas se congelaron. Los vecinos ya no eran solo curiosos, eran testigos. Quizás reticentes, pero testigos al fin y al cabo. Ellie no gritó, no maldijo, no movió un músculo. Simplemente miró el parabrisas destrozado de su coche, el que se había comprado como regalo tras su última gira. Luego, lenta y deliberadamente, levantó la mirada para encontrarse con la de Sterling. La rabia que bullía en sus venas fue reemplazada al instante por una sensación diferente, una leve punzada de miedo. Había esperado gritos, súplicas, o una confrontación física que estaba seguro de poder ganar. No se esperaba esto, esta quietud. La mirada en los ojos de Ellie no era de miedo ni de ira, era algo mucho más aterrador. Era la mirada de un hombre haciendo un cálculo final, un hombre cuya mente trabajaba a un nivel que Sterling no podía comprender. Era la mirada de un depredador al que acababan de pinchar con un palo, y que ahora estaba decidiendo con precisión cómo desmantelar al insensato que se atrevió a pincharlo. «Has cometido un grave error», dijo Eli con voz tranquila, casi como si hablara. Sin embargo, tenía más peso que todos los gritos de Sterling juntos. Sterling, desesperado por recuperar el control, recurrió a su entrenamiento y a las palabras vacías de su profesión. «Eso es destrucción de propiedad. Te voy a multar por eso. Y voy a incautar este vehículo por obstrucción del tráfico». Buscó a tientas su teléfono. Con la mano ligeramente temblorosa, preparándose para llamar a una grúa y tal vez a un agente uniformado, para que respaldara su jugada. Intentaba construir una narrativa para crear un registro documental que justificara sus acciones. Él era el agente. Este hombre era el sospechoso beligerante. Era una historia que ya había contado antes, y siempre había funcionado. Ellie simplemente lo observó. Dejó que el joven manipulara torpemente su teléfono. Que intentara reconstruir el deteriorado edificio de su autoridad. El general sacó su propio teléfono, un dispositivo gubernamental estándar. Su carcasa negra, sin ningún adorno. No marcó al 911, no llamó a su abogado. Su pulgar se movió por la pantalla, seleccionando un nombre de su lista de favoritos. Un nombre que Sterling, ni en sus sueños más descabellados ni arrogantes, habría imaginado jamás. El camión de mudanzas finalmente dobló la esquina. Su imponente silueta llenó la estrecha calle. Marcus, el conductor, vio la escena. El hombre blanco furioso con una porra, el parabrisas destrozado y su nuevo cliente, de pie tranquilamente en medio del caos, apagó el motor de inmediato, con los ojos abiertos de par en par por la alarma. El escenario estaba preparado. El crimen se había cometido.
Los testigos estaban presentes, y ahora las consecuencias estaban a punto de ser citadas. El nombre en la pantalla del general Hayes era simple: Evelyn. Para cualquier otra persona, era solo un nombre. Para Ellie, era una línea directa con el centro del poder en la ciudad de Los Ángeles. Él y la alcaldesa Evelyn Reed habían formado parte de un grupo de trabajo de seguridad nacional años atrás, forjando un vínculo de respeto mutuo en el ambiente de alta presión de la planificación antiterrorista. La conocía no solo como política, sino como una líder decidida que entendía la cadena de mando y la importancia de una acción rápida y contundente. Apretó el botón de llamada. Sterling, todavía con su teléfono en la mano, vio a Eli hacer la llamada y soltó un bufido burlón. ¿A quién llamas? ¿A tu mami? ¿Vas a necesitar algo más, amigo? Voy a llamar a un dedo del pie. Tu coche desaparece. Estaba haciendo una pose, intentando proyectar una autoridad que ya no sentía. Esa mirada fría de Eli lo había inquietado más de lo que quería admitir, y ahora lo compensaba con bravuconería. La línea del alcalde contestó al segundo timbre. Eli, ¿está todo bien? Creí que te mudabas hoy. Su voz era cálida pero profesional, el tono ensayado de alguien que siempre está en el ojo público. Eli le dio la espalda ligeramente a Sterling, no para ocultar la llamada, sino para crear un pequeño silencio profesional. Su voz se mantuvo baja y firme, sin pánico ni ira. Era el mismo tono que usaba al informar de los movimientos del enemigo a CENTCOM. ¿Evelyn? Disculpa que te llame directamente. Estoy en mi nueva dirección, Sycamore Drive 123. Hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara un instante. Necesito que usted y el jefe de policía Jensen vengan aquí inmediatamente. Hay un problema grave con uno de sus empleados. No dio más detalles. No hacía falta. En su mundo, una petición así de alguien como él solo significaba una cosa: una crisis de primer orden. No dijo que lo hubieran amenazado. No mencionó el parabrisas destrozado. Simplemente presentó los hechos y la acción requerida. La frase «problema grave con su personal» era un misil codificado, y sabía que ella comprendería su trayectoria a la perfección. «Voy para allá, Eli», dijo la alcaldesa con un tono que cambió instantáneamente de amable a urgente. «No hagas nada. No digas nada. 20 minutos». La línea se cortó. Eli guardó el teléfono en su bolsillo. La llamada había durado menos de 30 segundos. Se giró para mirar a Sterling con una expresión indescifrable. Sterling por fin había conseguido hablar con un operador y gritaba la dirección, exigiendo una grúa y una patrulla para encargarse de un sujeto hostil y poco cooperativo. Estaba pintando su versión de la realidad, construyendo su informe oficial mentira a mentira. Colgó y le sonrió a Eli con sorna. «Ya van de camino», dijo Sterling, como si acabara de obtener una gran victoria. «Ahora vamos a hacer esto al pie de la letra. Estás en un buen lío». Eli no dijo nada. Simplemente se apoyó en el guardabarros de su Land Rover intacto, se cruzó de brazos y esperó. Los siguientes 20 minutos se hicieron eternos. Los de la mudanza, Marcus y su equipo, permanecieron junto al camión, hablando en voz baja y ansiosos, y echando vistazos a la extraña escena. Los vecinos permanecieron tras las ventanas, toda la cuadra absorta ante el drama que se desarrollaba en su tranquila calle. Sterling caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y su adrenalina inicial dio paso a una impaciencia inquieta. No dejaba de mirar su reloj, esperando oír las sirenas de una patrulla blanca y negra, acercándose en cualquier momento. Ansiaba que sus colegas uniformados llegaran para validar su autoridad y ayudarlo a poner a ese arrogante imbécil en su lugar. Eli, en cambio, era un ejemplo de calma absoluta. Esperó con la paciencia experta de quien ha pasado días en un escondite en el desierto, aguardando un objetivo valioso. Sabía lo que se avecinaba. Conocía la mecánica precisa de la maquinaria que acababa de poner en marcha. El coche del alcalde no tendría sirenas. El coche del jefe no tendría sirenas. Llegarían silenciosamente,
sin alardes, porque ya no se trataba de un asunto policial, era control de daños. A los 18 minutos, 2 sedanes negros entraron en Sycamore Drive. Eran vehículos impecables, con aspecto oficial, pero sin distintivos. Se detuvieron lentamente detrás del BMW de Sterling. El rostro de Sterling se iluminó triunfalmente. Pensó que sus refuerzos habían llegado. Dio un paso seguro hacia los coches, listo para tomar el control. Las puertas traseras se abrieron. De un coche salió una mujer canosa y severa con un elegante traje pantalón. La alcaldesa Evelyn Reed. Del otro, un hombre corpulento con un traje a medida, con el rostro de una profunda preocupación, salió. El jefe de policía, David Jensen. Sterling se quedó paralizado. Su cerebro luchaba por procesar lo que veía. El alcalde, el jefe de policía de su calle, miró sus rostros atronadores, la figura tranquila y expectante del hombre negro y viceversa. Las piezas no encajaban. Un miedo frío y punzante comenzó a enroscarse en su estómago. Esto estaba mal. Todo esto estaba terriblemente mal. La mirada del jefe Jensen recorrió la escena con una sola mirada experta. Impecable con su ropa deportiva, la porra extendida aún aferrada en la mano, el parabrisas cubierto de telarañas del Land Rover y la imponente figura silenciosa del hombre con el que se suponía que debía encontrarse. Reconoció al general Hayes del archivo que el alcalde le había enviado al teléfono hacía apenas 10 minutos. Se le encogió el corazón. Toda su carrera pasaba ante sus ojos. Ignoró por completo a Sterling y caminó directamente hacia Ellie con la mano extendida. «General Hayes», dijo con voz tensa, «soy el jefe David Jensen. En nombre de todo el Departamento de Policía de Los Ángeles, quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas». El título formal, General Hayes, impactó a Sterling como un golpe físico. General en el sentido militar. Su mente se tambaleó. Miró fijamente al hombre del polo. El hombre al que le había gritado, amenazado, y cuyas propiedades acababa de destruir. Un general del Pentágono. A juzgar por el pánico en el rostro del jefe, la sangre desapareció del rostro de Sterling, dejándolo de un blanco enfermizo. De repente, sintió el bastón increíblemente pesado en su mano, y se le resbaló de los dedos inertes, cayendo al asfalto con un sonido metálico hueco. El sonido del bastón al golpear el pavimento era el único ruido en la calle. Era el sonido de una carrera que terminaba, de una vida que se desmoronaba. Brett Sterling miró fijamente los zapatos lustrados del jefe de policía. Luego el rostro duro e inflexible del hombre que ahora sabía que era el general Hayes. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. Había buscado pelea con un gigante, creyéndolo una hormiga. El jefe Jensen ni siquiera miró la porra caída. Estaba completamente concentrado en el general, con una expresión desesperada mezcla de disculpa y control de daños. «General, pase lo que pase aquí, le aseguro que no es representativo de este departamento. Este oficial, este individuo, será tratado con rapidez y severidad». La alcaldesa Reed dio un paso al frente, con el rostro desencajado por una furia contenida. Miró a Sterling con tal desprecio que él se estremeció visiblemente. «Ellie», dijo en voz baja, pero con una autoridad inmensa. «Lo siento mucho. Bienvenido a Los Ángeles». La amarga ironía en sus palabras era palpable. La mente de Sterling, que momentos antes había estado llena de arrogante certeza, ahora era un torbellino frenético de puro terror primario. Un general del Pentágono, había agredido a un general del Pentágono. Las palabras resonaban en su cabeza, cada una como un clavo en el ataúd de su futuro. Toda su vida, construida sobre los cimientos del dinero de su padre y el poder de su placa, se desmoronaba allí mismo, sobre el asfalto bañado por el sol de Sycamore Drive. El instinto se apoderó de él, el patético instinto de un matón, que finalmente se ha enfrentado a un poder mucho mayor que el suyo. «Jefe, señor», balbució,
dando un paso tambaleante hacia adelante. No lo sabía. Estaba bloqueando el camino. No cooperaba. Las mentiras sonaban endebles y patéticas incluso a sus propios oídos. El jefe Jensen se giró hacia él. Su rostro era una máscara de furia púrpura. Todo el miedo que sentía por las consecuencias políticas, el escándalo, el posible fin de su propia carrera. Lo canalizó todo en un torrente explosivo dirigido a Sterling. «¡Cállate la boca, Sterling!», rugió Jensen, con la voz quebrada como un látigo. «Estás fuera de servicio. No llevas uniforme. No tienes autoridad aquí. Agrediste a un ciudadano y destruiste su propiedad con un arma no autorizada. ¿Te identificaste como oficial? ¿Seguiste algún protocolo? ¿O simplemente decidiste hacerte el dios de tu propia calle porque te incomodaron durante 30 segundos?» Cada pregunta fue un mazazo. Sterling se encogió, con el rostro pálido. Estaba siendo irrespetuoso. ¿Irrespetuoso? Jensen rió. Un ladrido áspero y sin humor. Este hombre es el teniente general, Elijah Hayes. Es el subdirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Ha comandado ejércitos que podrían borrar esta ciudad del mapa. ¿Y tú? Pequeño gamberro. Pensé que te faltaba al respeto porque te pidió 2 minutos de tu valioso tiempo. El título completo. Él y finalmente recibió todo el peso de su cargo. Subdirector de la DIA. No era solo un general. Era un general fantasma. Una de las figuras más poderosas y con más conexiones de todo el aparato de inteligencia militar de Estados Unidos. Sterling sentía las piernas débiles. Pensó que iba a vomitar. Volvió su mirada suplicante y aterrorizada hacia Ellie. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un pánico crudo y desesperado. «General, señor, lo siento mucho. Fue un error, un malentendido. Por favor, tengo familia. Puedo pagar el parabrisas. Por favor, no me arruine la vida», suplicaba, con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos. El general Hayes observó la completa desintegración del hombre que tenía delante. No le pareció ninguna satisfacción, solo una sombría sensación de inevitabilidad. Este era el resultado predecible para hombres como Sterling. Su bravuconería era una fina capa sobre un núcleo hueco de cobardía. Miró más allá de Sterling, al jefe. «Jefe Jensen», dijo, su voz interrumpiendo los patéticos gemidos de Sterling. Esto no fue un malentendido. Su oficial, fuera de servicio o no, se creyó con derecho a amenazarme y agredirme por ser un hombre negro en un barrio al que consideraba ajeno. Usó su aparente autoridad y un arma para intimidarme. La destrucción de mi propiedad fue el signo de exclamación. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Este no es un asunto que podamos resolver con una disculpa y un cheque para un parabrisas nuevo. Es un asunto penal. El alcalde asintió con gravedad. Tiene razón, David. El jefe Jensen miró a Sterling con ojos inexpresivos. La decisión ya estaba tomada. No había salvación. Sterling ya no era un activo. Era un lastre de proporciones catastróficas. «Sterling», dijo Jensen con voz fría y monótona. «Dame tu identificación. Queda relevado del cargo, con efecto inmediato. Considere esta su suspensión formal pendiente de despido. 2 de mis detectives están en camino. Les dará una declaración completa y no se marchará hasta que terminen con usted». Se volvió hacia uno de los conductores. «Que venga una patrulla uniformada para que tome el informe del vandalismo. Y que alguien llame a una grúa para el BMW». La contundencia de todo aquello golpeó a Sterling. Su placa, su arma, su carrera. Todo perdido. Miró su reluciente coche azul, luego al general que permanecía impasible, y finalmente el parabrisas destrozado que había sellado su destino. Había intentado doblegar a un hombre, pero solo había conseguido doblegarse a sí mismo. El resultado fue brutalmente eficaz, donde un ciudadano normal podría haberse enfrentado a una burocracia laberíntica de formularios de queja e investigaciones de asuntos internos que se extendían durante meses.
El caso del general Hayes avanzaba con el impulso rápido e imparable de un imperativo político. La presencia del alcalde y el jefe de policía en el lugar de los hechos había puesto al Departamento de Policía de Los Ángeles bajo la lupa, algo que no podían permitirse ignorar. Si no se actuaba con decisión, se produciría un escándalo de proporciones nacionales. En menos de 48 horas, el agente Brett Sterling fue despedido formalmente del Departamento de Policía de Los Ángeles. Su despido se basaba en faltas graves, conducta impropia de un agente y uso excesivo de la fuerza. Para muchos, eso habría sido el final. Una carrera destruida, una humillación pública, una especie de justicia. Pero al general Hayes no le interesaban las medias tintas. En una reunión discreta en el ayuntamiento unos días después, el alcalde Reed y el jefe Jensen se sentaron frente a Ellie. El parabrisas nuevo de su Land Rover brillaba bajo el sol. Pero el incidente estaba lejos de terminar. Ya no está en la policía. Ellie, dijo la alcaldesa con tono conciliador, nunca volverá a usar una placa en este estado. Su vida, tal como la conoce, ha terminado. Es una consecuencia, Evelyn. No es justicia, respondió el general con voz firme. No cometió ninguna violación de derechos humanos. Cometió un delito. Varios, de hecho. Miró directamente al jefe Jensen. Sus detectives tienen las declaraciones de mi equipo de mudanzas. Tienen el testimonio reticente de 2 de mis vecinos que presenciaron todo el incidente. Tienen la declaración contradictoria y autoincriminatoria de Sterling. El caso es irrefutable. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pasé 35 años de mi vida defendiendo la Constitución de los Estados Unidos. Se supone que esa Constitución protege a los ciudadanos de los abusos de poder del gobierno. Sterling actuó bajo la apariencia de legalidad, según sus palabras, no las mías. Cuando me amenazó, usó su condición de oficial para intimidarme. Y cuando eso falló, recurrió a la violencia. Si se sale con la suya simplemente perdiendo su trabajo. El mensaje que se transmite es que este comportamiento tiene consecuencias profesionales, pero no legales. El próximo oficial como él simplemente pensará que necesita ser más inteligente, no mejor. Terminó. Quiero que lo procesen. Agresión agravada, destrucción de propiedad, y lo más importante, un cargo federal de violación de derechos civiles por violar mis derechos bajo pretexto de la ley. No había forma de discutir la lógica ni con el hombre que la decía. El fiscal de distrito de la ciudad, bajo fuerte presión de la alcaldía, presentó los cargos. La Fiscalía Federal, tras una sola llamada telefónica entre la DIA y el Departamento de Justicia, convocó a un gran jurado por la violación de derechos civiles. Brett Sterling, quien antes patrullaba estas calles con impunidad, ahora se encontraba acusado, enfrentando todo el peso aplastante del sistema que una vez representó. El juicio fue breve. La defensa de Sterling intentó presentar al general Hayes como una figura arrogante y agresiva que provocó el encuentro, una narrativa que se desmoronó ante el testimonio sereno y objetivo del propio general. Cuando Marcus, jefe del equipo de mudanzas, subió al estrado y describió la ira descontrolada que presenció en Sterling, el jurado quedó convencido. Los vecinos, obligados por una citación a declarar, corroboraron a regañadientes la secuencia de los hechos. El veredicto se emitió en menos de 3 horas, culpable de todos los cargos. Durante la sentencia, un pálido y demacrado Brett Sterling se presentó ante el juez y se disculpó entre lágrimas, pidiendo libertad condicional. Habló de su familia, de su servicio a la ciudad, de un terrible error en un mal día. Pero la jueza permaneció impasible. Señor Sterling, dijo con voz imponente, no solo rompió un parabrisas, destrozó la confianza pública, abusó del poder que le correspondía, tanto en el trabajo como fuera de él, y atacó a un hombre por prejuicios y ego. Usted es la viva imagen de un cáncer que esta nación lucha por erradicar de sus instituciones policiales. El mensaje debe ser claro. Se dictó sentencia, 3 años de prisión federal. Mientras los alguaciles se llevaban a Brett Sterling,
Esposado y sollozando, el general Hayes permaneció en silencio al fondo de la sala. No sentía alegría ni una reivindicación triunfal. Solo sintió una satisfacción sombría, la misma sensación que experimentaba tras completar con éxito una misión difícil. Se había hecho justicia. Se había escrito un agravio. Salió del juzgado bajo el brillante sol de California, se subió a su Land Rover y condujo de regreso a su casa en The Heights. La calle estaba tranquila, igual que el primer día. Los vecinos seguían siendo reservados, pero algo había cambiado. Las reglas tácitas del barrio habían sido desafiadas por las leyes inexpugnables de la nación. Un hombre había llegado a este lugar buscando paz, y en cambio, había encontrado conflicto. Pero al afrontarlo con integridad inquebrantable, había traído algo más importante que la paz. Había traído responsabilidad. Y en el tranquilo bullicio de su nueva vida, esa fue una victoria que valió la pena. Al final, esta era una historia sobre dos tipos de poder. Uno es el poder estridente y frágil de una placa y un bastón. El poder de intimidar, de mandar, de romper cosas. Es un poder que se basa en el miedo y exige sumisión. Es explosivo pero frágil, y como vimos con Brett Sterling, puede romperse tan fácilmente como un cristal cuando se enfrenta a una fuerza que no comprende. El otro poder es el poder silencioso y profundo de la integridad, la reputación y los principios. Es el poder que el general Hayes llevaba no en sus manos, sino en su porte. Se gana con décadas de servicio y sacrificio, y no necesita gritar. Hace una sola llamada telefónica con calma, y el mundo se reorganiza para responder. El castigo de Sterling no se limitó al crimen de un solo hombre. Fue un ajuste de cuentas. Sirvió como un duro recordatorio de que la rendición de cuentas, la verdadera rendición de cuentas, a menudo es cuestión de voluntad. El sistema funcionó. Sí. Pero funcionó porque un hombre con la influencia para hacerlo funcionar insistió en ello. Nos deja con una reflexión aleccionadora. ¿Qué pasa cuando la víctima no tiene al alcalde en su lista de contactos? Esa es la pregunta que debería quitarnos el sueño. La lucha por la justicia no debería depender del rango de la víctima, sino de la rectitud de su causa. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que la sentencia de 3 años fue justa, demasiado leve o demasiado severa? Lo que es más importante, ¿crees que este resultado habría sido posible si la víctima hubiera sido un ciudadano común y corriente en lugar de un general de 3 estrellas? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Los leemos a todos.